Vamos a hablar de un tema pilar dentro de lo que es la programación orientada a objetos. De este tema ya he hablado en otro video, pero nunca está de más pegarle otra repasadita. Este tema súper importante es el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Bueno, el polimorfismo permite que un objeto pueda tomar diferentes formas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si nosotros partimos de una clase general y esta clase general hereda métodos a las clases específicas, estos métodos en estas clases específicas van a tener un comportamiento específico a esa clase. Comparten el mismo método de la clase general, pero eh, entra el polimorfismo y lo que hace el polimorfismo es hacer una implementación más específica al método correspondiente a la clase específica. Como dice aquí, hace que un objeto tome diferentes formas o se comporte de diferentes maneras según el contexto. Un dato del polimorfismo. Una palabra clave para definir el polimorfismo es la palabra virtual. El polimorfismo hace que el código sea más flexible y fácil de mantener a largo plazo. Esto es de gran apoyo al paradigma de lo que es el código limpio. Y es importante que nosotros en nuestro código hagamos un código lo más legible y limpio posible. Entonces, como les decía, aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de polimorfismo. Tenemos una clase general. Esta clase general es animal. Y de esta clase general animal se derivan dos clases específicas. También podemos analizar esto como que la clase animal es la clase padre y las clases específicas que sería gato y perro son las clases hijas. De la clase padre se heredan, bueno, como podemos ver en la clase animal, en la clase padre tenemos un único método que es hacer un sonido. Entonces, este método va a heredar a sus clases hijas, que son sus clases específicas. En este ejemplo tenemos dos. Tenemos la clase gato y tenemos la clase perro. Y como podemos ver, se evidencia que se está heredando lo que es el método de la clase general, que es hacer un sonido. Pero podemos notar una pequeña diferencia dentro de cada uno de los métodos específicos, de las clases específicas. Es el mismo método, pero como les decía, se implementa una nueva característica, la cual está más relacionada específicamente con la clase. Es el mismo método, pero entra el polimorfismo y hace que este método sea más específico a la clase, a la subclase en este caso, como podemos ver. En animal, repasando todo de nuevo, en animal tenemos el método de hacer un sonido y tenemos un sonido general para los animales, que sería un ruido. Este sonido es generalizado para todos los animales. En cambio, en clase gato, el gato tiene también el método hacer un sonido, pero el gato tiene su propio sonido, tiene su sonido único. Entonces el gato entra al polimorfismo y el gato hace su sonido, que es, como podemos ver, es miau. Y asimismo, lo mismo para el perro. Tiene la misma clase, tiene el mismo método de la clase animal, pero el perro va a hacer su sonido propio por polimorfismo. Entonces el perro haría woof. ¿Ok? Ahora hablando de sobrecarga, específicamente sobre sobrecarga de métodos. Este concepto es utilizado para permitir que una clase tenga varios métodos con el mismo nombre pero diferentes parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo más claro. Nosotros tenemos bolsa, la cual está relacionada con n parámetros de 1 a n. Y estos parámetros tienen
tienen el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Ahora sobre escritura de métodos. Bueno, la sobreescritura de métodos es la forma por la cual una clase que hereda puede redefinir los métodos de su clase padre. De esta manera puede crear nuevos métodos con el mismo nombre de su superclase. Ok, recordemos esto. Nuevos métodos con el mismo nombre del método de la superclase. Este es el mismo ejemplo que ya presenté, pero ahora entra la sobreescritura de datos. Es como decía, el mismo nombre, toditas, hacer sonido, hacer sonido, hacer sonido. Pero se sobrescribe el método, en este caso se sobrescribe lo que es el sonido, específico para cada uno de las clases específicas. Si fuera, por ejemplo, otra clase específica, si fuera eh, un pájaro, si tuviéramos la clase hija pájaro, entonces sería otro sonido específico para el pájaro. No sería ni weird, ni meow, ni woof. Sería el sonido que hacen los pájaros. ¿Ok?